Hola a todos, bienvenidos a esta segunda sesión de la certificación LMS Explorer, que vamos a hablar obviamente de cómo elegir una LMS. Espero que todos hayan podido estar en la semana anterior, la semana pasada, con la primera sesión. De todas formas, recuerden que si se llegan a perder una sesión o no pueden participar de alguna, esto va a estar en YouTube, van a recibir las grabaciones y van a recibir también las presentaciones para que puedan estudiar. Les recuerdo que son 3 sesiones. Vamos a tener un examen al finalizar la tercera sesión. Generalmente son exámenes de 25, 30 preguntas. Y les vamos a dar, obviamente, el tiempo para que estudien, se preparen. No es que terminamos la tercera sesión y ya tienen que salir corriendo al examen. Así que tranquilos que van a recibir todo el material y las grabaciones. De vuelta, los exámenes tienen más o menos 25, 30 preguntas y van a tener 1, 2, 3 semanas o el tiempo que necesiten para certificarse. Hoy nos va a acompañar de vuelta Rodrigo Bolaños, CEO de Quinio Latam. En este tema, es un tema muy bueno para los que hicieron la primera certificación de terminología, que es un step up interesante de material y contenido. Esto es mucho más técnico, pero bueno, tenemos muy buenos insights para tener esa ventaja, sobre todo los que tienen que promover internamente la venta de una nueva idea, de una nueva plataforma, una LMS, y estar capacitados para eso. Rodrigo, voy a testear el audio. ¿Estás con nosotros? Esperemos que estés con nosotros. Perfecto. Nos acompaña también Andrea Santos, Solutions Consultant de Latinoamérica, de Quinio. Y conmigo, Tibaire, para estar en el backend. Recuerden que pueden enviarnos todas las preguntas. Vamos a tratar de responderlas lo antes posible, Tiba y yo, cuando nos supera, que a veces suele ser bastante rápido eso. Se la pasamos a Rodri y puede tardar un poquito más. Hola a Rodri. todos. No sé si me escuchan. ¿Me Sí, escuchan bien? perfecto. Perfecto. Sí, se Bueno, escucha bien. bienvenidos todos. Primero que nada, quizás quería, a ver si se puede, Martín, invitarlos, así arranca así, para los que tengan que irse antes, ya están invitados. Si quieren sumarse a la Keynote Learning Week que vamos a tener en septiembre, son 10 sesiones con paneles, con expertos de toda la región. Vamos a tener invitados especiales de Mercado Libre, de Toyota, Walmart, Cemex. Y durante la semana vamos a ir revisando casos de estudio, tanto de proyectos relacionados con capacitación digital, tanto en el mundo del contenido como en el mundo de las plataformas de capacitación LMS. Así que si no están todavía inscritos, aquí les pasamos el link para que lo puedan hacer. Así que yo lo que voy a hacer ahora es, sí, perdón. No, que les vamos a ir enviando la información, así que tranquilos, si no llegan a clicar en el botón, no se preocupen que vamos a estar promoviendo bastante esto y tenemos todavía tiempo para inscribirse. Sí, tienen que bloquear una semana entera de su vida porque no se pueden perder ni una sesión. Sí, van a ser una hora a la mañana, una hora a la tarde. Entonces, bueno, quería arrancar haciendo una pequeña recapitulación de lo que vimos la semana pasada. Estamos trabajando ahora con cuáles las herramientas necesarias para poder elegir una LMS. Y dentro de ese mundo, hablábamos que esto puede ser tanto que si ustedes o sus organizaciones están buscando una nueva LMS, quieren reemplazar la que ya tienen, o si también quieren poner en valor la actual, y quizás es un proceso que no hayan hecho cuando implementaron la herramienta actual, la herramienta propia, y quieran poner en valor, digamos, dando cabida al input de estos stakeholders que estamos mencionando en los procesos que les estamos contando, ¿no? Así que habíamos hablado de 3 stakeholders súper importantes, 3 grupos. Uno de ellos son los líderes de negocio, que fue donde nos centramos la semana pasada. El segundo son los administradores y los instructores, que los llamamos superusuarios, y luego los usuarios finales. Entonces, hoy nos vamos a centrar en este segundo grupo, que es los administradores e instructores. O sea, vamos a hablar de los superusuarios que tenemos en el sistema, ¿no? Entonces, bien, así como son tan importantes los líderes del negocio, para poder nosotros recabar cuáles son las expectativas del rol de la LMS, así también van a ser los que van a estar lidiando en el día a día con esta herramienta, ¿no? Si bien la LMS
una plataforma de capacitación nos permite llegar a más, nos permite, digamos, potenciar los esfuerzos de capacitación, nos permite sistematizar, nos saca tiempo administrativo en un montón de tareas que se hacen normalmente manualmente o en Excel. O sea, nos puede dar un alcance muchísimo mayor. No significa que eso venga gratis, porque las plataformas de capacitación hay que administrarlas, ¿no? Y todos ustedes lo habrán vivido. Hay que trabajar con una plataforma para que, primero, parametrizarla bien y después poder mantenerla para que nos siga brindando esa información relevante, y también que los usuarios, que eso lo vamos a ver en la última sesión, tengan una experiencia que se adecue a sus necesidades. Entonces, arrancamos primero ahora vamos a hablar acerca del modelo operativo que tenemos que establecer. Este grupo es súper importante porque también de alguna forma va a dirigir, digamos, la estrategia de nuestra LMS, ¿no? Estos superusuarios. En organizaciones pequeñas, esto puede ser 5 personas, 4 personas, 3 personas, pero en organizaciones que son medianas a grandes, esto se puede convertir en muchísima gente, ¿no? 50 hasta 100 personas, porque ya vamos a ver quiénes son los que están involucrados acá, quiénes son estos usuarios, estos superusuarios que son administradores e instructores. Pueden convertirse en un pequeño ejército de gente, ¿no? Por eso es súper importante que tengamos en cuenta el input de este grupo para que esto lleve a éxito al final del viaje, ¿no? Entonces, son usuarios que son heavy users, o sea, son gente que lo usa todos los días. Entonces, entender sus necesidades y tener un plan muy claro de cómo responder va a ser crítico. O sea, va a ser súper crítico para poder llegar con éxito, ¿no? En Sí. este proyecto. Sí, André. Sí, una cosa que también quería sumar a lo que venías hablando, Rodri, es que este grupo de usuarios muchas veces pasa tanto administradores como instructores. En el mejor de los casos se pueden tratar de personas que ya tengan experiencia administrando Mm, una LMS. Puede ser que se tenga un grupo muy heterogéneo donde tengas personas que tengan experiencia como personas que le hayan dicho, bueno, hoy te sentás acá y administras la mm, LMS, o sí, instructores que tal vez, digamos, tengan otro tipo de competencias. Entonces, por eso nunca hay que confiarse del todo en el sentido de, bueno, yo conozco quiénes son. Siempre conviene realmente realizar un análisis porque, bueno, no solamente el grupo actual, sino que también puede ser un grupo futuro. Entonces, bueno, nada, sí, solo para tener cuenta eso de no solamente cantidad, sino competencias, ¿no? Que al fin y al sí, cabo tal son, cual. son las Que esto personas es que como llevan muy adelante, distinto, sí, ¿no? Si venimos trabajando, eh, digamos, todo más manualmente, sin una plataforma, y tener que administrar un sistema ya conlleva, como bien decís, un conjunto de competencias distintas, ¿no? Digamos, de la normalidad, ¿no? Ahora hay que sistematizar cierto tipo de información, hay que configurar cosas, que son las tareas normales de una LMS, ¿no? Pero bien, eh, bien, por eso es importante esto, ¿no? El modelo operativo, ¿no? Entonces, vemos que hay tres eh, cosas para tener muy en cuenta con esta audiencia. Una son los roles y responsabilidades, que es lo que nos va a hablar acerca bueno, para que esto funcione en el tiempo, tenemos que pensar en una estructura organizacional. O sea, y esta estructura lo que va a hacer va a determinar qué hace quién para poder llegar a las metas que nos hemos planteado, ¿no? Esas metas que habíamos encontrado en la primera etapa, donde habíamos entrevistado a los líderes de negocio. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a alcanzar eso y quién va a hacer qué? Entonces, primero tenemos que entender cómo esos líderes de negocios quieren que se dé soporte a su negocio, ¿no? Y qué están esperando. Es lo que hablábamos la semana pasada. ¿Qué están esperando de la función de learning? Si necesitan, qué tipo de administración necesitan, qué tipo de reportes necesitan, qué tipo de cursos, y verlo todo a través de ese lente, de esa perspectiva. Una Sí, también, segunda, sí, perdón que te André. interrumpa, porque también me parece interesante como que en esto hay que, dentro de lo que es roles y responsabilidades,
Digamos, yo siempre digo, es como que ese foco que uno está poniendo sobre este grupo a veces es una cuestión ampliada, porque no solamente los roles y responsabilidades que ellos tienen, sino tal vez, por ejemplo, de quién reciben la información. Tal vez tenemos administradores del MS o instructores que reciben información, por ejemplo, de sus usuarios o el input de la planificación de otras áreas. Entonces, eso también conviene mapear, porque sabemos que ellos están esperando ese input para realizar su tarea. Exacto, correcto. Em, segunda cosa para tener en cuenta, que es los permisos, ¿no? O sea, la mayoría de las LMS tienen como una amplia gama de tipos de permisos para configurar. Entonces, vamos a tener un montón de, de posibilidades de seleccionar, pero para poder hacer eso, para no dejarlo muy abierto para que todo el mundo pueda hacer todo, porque puede causar problemas después, no dejarlos tampoco muy encerrados cuando podríamos aprovechar para Creo que muchas descentralizar veces un montón parece, todas ¿no? estas Como que funciones. uno, Entonces tenemos como que que su trabajo tanto es definir determinar y definir, definir, qué pero realmente puede cambiar porque en el posibilidades van a proceso que tener estamos estas llevando adelante, superusuarios, la idea dependiendo de de su poder rol, identificar y estos también para poder stakeholders, decidir mapear qué sus tanto los vamos a necesidades, empoderar, digamos, ¿no? en ese Para proceso poder uno va que ellos mismos se involucrándolos, den soporte dándoles información, en las tareas que necesitan y no capacitándolos, estén viendo sus cuales siempre también ellos van dependiendo. O sea, en la medida evolucionando en el que, conocimiento obviamente, que del LMS y pueden surgir descentralicemos determinados la cambios sobre los administración, modelos, va a sobre ser el tipo de muchísimo mejor. apoyo, Si no, y todo eso va a siempre, depender digamos, de una, dos, habla tres también de la cabezas, flexibilidad y esto que puede tiene uno causar llevando muchísimos adelante un problemas en el proyecto, ¿no? futuro Tiene si que, uno tiene queremos que que estar esto de como verdad traiga preparado el para esa impacto que retroalimentación a necesitamos a la medida, porque todos organización. Todo vamos depende cambiando también del a modelo, medida que va de la avanzando el estructura y la proyecto. cantidad de Entonces, está personas, muy interesante esto qué de tan grande plantear estas sea la etapas, empresa, ¿no? porque también en todo Y una caso, y tercera ahí también es, lo tienen que en las guías, obviamente es los estamos procesos y cuál va a ser el documentando modelo de cada paso, gestión, estamos digamos, que vamos a informando tener a los stakeholders para la de cada LMS, y mapeo que cómo hacemos. vamos a tomar Entonces, las decisiones nada, o y sea, si hay quién que toma hacer un decisiones cambio, sobre qué, tenemos todo ¿no? documentado para Entonces, decir, si hay bueno, un sobre grupo que dónde es el está el cambio. encargado de la administración, si hay gente que se encarga más del contenido, o sea, ese tipo de cosas tenemos que establecer desde el inicio para poder tener éxito. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, vamos ahora a ponernos un poquito más prácticos, ya que vimos por qué es importante. Eso es un poco lo que estábamos charlando, ¿no? Ahora, o sea, en los roles y responsabilidades, cuáles son las tareas que cada quien va a tener en la LMS, qué roles van a tener. Eh, los permisos que hablábamos acerca de los niveles de configuración que nos va a dar la LMS, bueno, cómo podemos aprovechar eso para que cada quien pueda tener acceso a lo que necesita. O si nosotros mapeamos que hay instructores que solamente tienen que entrar para crear eventos y pasar lista a los eventos, bueno, ok, ¿cómo hacemos para que esa persona solamente tenga lo relevante a su función y no tenga cosas que los pueden quizás marear un poquito, ¿no? La estructura organizacional en cuanto a procesos y modelos de gestión, que es lo que hablábamos, cómo vamos a entrarle, quién va a decidir qué cosas sobre la LMS y cómo van a ser capacitados y cómo van a ser atendidos, digamos, las necesidades que tengan de soporte durante el día a día. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a hablar acerca de que tenemos que crear equipos gestionables, ¿no? Entonces, para ello es importante que en organizaciones que son muy grandes, después un día podemos preparar la próxima semana quizás una encuesta para saber el número de usuarios en las organizaciones donde están ustedes, los que están llevando esta certificación ahora, para poder ver el nivel de complejidad, ¿no? Porque es muy distinto una empresa que tenga hasta 500 usuarios, que hasta 1000, que hasta 50,000 o 100,000, ¿no? O sea, puede ser bastante más complejo. Entonces, uno es crear esos equipos gestionables. Tenemos que evaluar cuáles son sus necesidades, definir si vamos a tener qué soporte o apoyo va a ser centralizado y qué va a ser descentralizado. Luego tenemos que definir cuál es el modelo de servicio que vamos a dar, a tener, qué cosas van a hacer para qué tipo de usuario. Y luego tenemos que prepararnos para que esto cambie siempre, ¿no? Eso tenemos que tenerlo muy claro y esto va a ir mutando con el tiempo. Entonces tenemos que estar siempre escuchando, digamos, a lo que está pasando en el sistema para poder traer nuevas soluciones. Sí, André.
Sí, sí, sí. Eso, no podemos hacer menor énfasis en esto porque no crean que cuando ustedes armen este proceso va a ser ya tallado en piedra, ¿no? Sino que o sea, tenemos que estar preparados para que las necesidades del negocio cambien, los stakeholders cambien, y esto tiene que ir mutando, tienen que estar atentos ustedes a ir modificando las cosas necesarias para que eso tenga éxito, ¿no? O sea, no se claven con que lo van a hacer todo de una vez perfecto, sino que hay que ir corrigiendo el rumbo, digamos. Entonces, bien, ahora vamos a entrar un poquito más en detalle sobre las cosas que estábamos hablando. En, ya mencionábamos que en organizaciones que son muy grandes posiblemente va a ser muy complicado tratar de reunirse individualmente con todos estos equipos de trabajo, ¿no? Una organización que tenga 10.000, 50.000 usuarios, ya estamos hablando de otro nivel de escala, por lo que tenemos que segmentarlos en grupos o en perfiles más pequeños para poder tener un input, digamos, y poder usar esa información al estilo como un design thinking para poder imaginarnos qué es lo que están necesitando y cuáles son sus roles y cuáles son las actividades del día a día, ¿no? Tengan en cuenta que o sea, usualmente están los administradores, los diseñadores instruccionales y los instructores. El diseñador instruccional es obviamente el que tiene que meter muchísima más mano en la LMS a nivel crear las actividades de aprendizaje o los objetos de aprendizaje dentro de un curso para poder esto, pues, entregarlo a los usuarios, ¿no? Tienen también probablemente muchísimas necesidades de reporting, van a tener necesidades de configuración de los cursos. Los instructores puede hacer que tengan más a nivel de un curso, ¿no? Es un curso que están monitoreando ellos y entran personas y quizás tengan que mantener un foro, tengan que ver las calificaciones, tengan que revisar actividades. Entonces el instructor muchas veces está más ligado a un grupo, a un curso o a un grupo de cursos. Cuando el diseñador instruccional es más cross, digamos, todos los cursos que existen en la plataforma. El administrador, obviamente, más a nivel de administración y configuración. Pero esto puede cambiar también en una organización grande porque podemos tener diseñadores instruccionales para cada área, para recursos humanos, para ventas, para compliance, para IT, etcétera, etcétera. Se puede volver muy complejo, ¿no? Entonces, la recomendación que les queremos dar es que intenten hacer con muestras de usuarios para poder saber qué es lo que están necesitando, ¿no? Entonces, una matriz así que sea con los roles de las personas y los accesos que necesitan tener, podemos ya empezar a mapear para poder entrar a tener un entendimiento de qué es lo que se va a necesitar. No hay una forma correcta o incorrecta de agrupar estos grupos, valga la redundancia, sino que la agrupación ya en sí de ellos es un paso súper importante para poder que sean más manejables, ¿no? Estamos tratando de que sean manejables. Esto sobre todo para organizaciones más complejas, ¿no? Un pequeño consejo, creo que lo habíamos incluido también acá en los slides, háganlo paso a paso, háganlo incrementalmente. O sea, inicialmente, probablemente sea mejor arrancar con un pequeño grupo, un pequeño conjunto de estas personas y luego ir sumando a otras a medida que ya tenemos mucho más clara el proceso y la documentación, ¿no? Esto va a ser mucho más fácil, sobre todo para aquellos que trabajen en organizaciones grandes. Bien, segundo punto, la evaluación de las necesidades. Entonces, acá es súper importante. Nosotros, usualmente, cuando trabajamos con nuestros clientes, ubicamos estos dos grupos. Uno son los diseñadores instruccionales y los instructores. Suelen ser como dos grupos importantes, además de los administradores. Ahí algunos preguntan si se fue el audio, puede ser que necesite cerrar el navegador y volver a abrirlo o darle actualizar para que se vuelva a conectar con la conferencia. Igual, no me escucharon, ¿no? Pero no importa. Ya se los dije. Bien, entonces, vamos a evaluar las necesidades de estos grupos. Entonces, para cada grupo, lo que queremos, lo que deseamos es que nos compartan un poquito acerca de cuáles son. Obviamente nosotros vamos a compartir primero cuál es el contexto de este proyecto,
Y les vamos a pedir que nos den un poquito, que nos cuenten acerca de las responsabilidades que tienen y las metas, ¿no? Eso estamos haciendo ya, que nos comenten, y nosotros tenemos que tener un anotador y tenemos que tener un lápiz para poder capturar toda esa información que nos vaya a servir después para poder alimentar, digamos, la LMS. Entonces, entre esas preguntas importantes que podemos hacer, eh, para más focalizados sobre los diseñadores instruccionales, uno es, o sea, ¿cuántas soluciones ellos son responsables cada año, por ejemplo? O sea, decime cuántos cursos tenés que crear cada año, qué tan frecuentes se lanzan, qué tan similares son las estructuras o los diseños entre uno y otro. Recuerden que cuando estamos hablando de un curso, estamos hablando de una experiencia de aprendizaje que no es solamente una actividad, sino que estamos hablando de algo que puede ser un poco más complejo. Pueden ser cosas que tengan interacciones cara a cara, virtuales, exámenes, foros, noticias, actividades, tareas. O sea, imagínense algo que es mucho más complejo. Entre estas cosas puede ser que exista quizás algunos cursos, formatos SCORM, que son más autoadministrables por los usuarios, pero imagínense que sea un formato mucho más blend, ¿no? Entonces, ¿qué tanto esa estructura se repite entre un curso y otro? Eso nos va a ayudar mucho a tipificar el tipo de ayuda que van a necesitar los diseñadores instruccionales. ¿Qué tanto han trabajado con LMS antes? Obviamente, o sea, ¿qué tan cómodos están o qué tan interesados están? Pueden ser que ahí van a obtener ustedes gente que nunca lo ha hecho, que quieren aprender, gente que nunca lo ha hecho, que no quiere aprender, y gente que lo venía haciendo, que está encantada y van a ser promotores de la iniciativa, ¿no? Importantísimo preguntar siempre cuál es la audiencia, o sea, eh, cómo, cómo aprenden, cuáles son las experiencias de aprendizaje, para qué tipo de experiencias utilizaron LMS. O sea, toda esa información después vamos a compartir estas preguntas guía que les va a servir como para tener información, ¿no? Hay muchas más preguntas que pueden hacer, obviamente, pero digamos, cómo se implementó anteriormente el aprendizaje dentro de la organización, qué funcionó bien, qué funcionó mal, qué le gustaría que se pudiese hacer a futuro. Entonces ustedes anotan y se van dando cuenta, bueno, qué cosas ya tenemos en la nueva LMS o tengo que buscar en la LMS, más bien en el caso de estar buscando una solución a futuro, para si tengo que enfocarme en estas necesidades para poder traer un valor agregado, ¿no? Sí, André. No, una cosa que también está bueno de estas preguntas que se les vamos a pasar es, como habíamos mapeado en estos grupos gestionables, tal vez estas preguntas se dividan por la cantidad de funciones que cubran estos instructores. Tal vez esto, cómo se implementó el aprendizaje, tal vez una respuesta de un diseñador instruccional de IT es distinta, claramente por ahí de recursos humanos. Entonces, muchas veces en esas intersecciones ustedes van a tener información muy valiosa acerca de, bueno, precisamente la necesidad y como esta última pregunta que dice, bueno, ¿qué puede hacer una LMS en un mundo ideal? Digamos, ¿qué espera, qué soluciones esperan que ellos tengan a estos problemas concretos de su experiencia en el caso de que sean diseñadores instruccionales que ya estén, digamos, trabajando, ¿no?, en una LMS? Pero sí, van a ver como mucha variedad de información de distintas experiencias, pero van a ver que se cruzan aunque trabajen para distintas funciones. Sí, muchas veces nos vamos a encontrar también de que nos piden el cielo, ¿no? O sea, y poco, la última pregunta va por esa línea, que es, ¿qué podría ser una LMS en un mundo ideal para ti? O sea, y ellos nos van a decir, o sea, nos van a decir, quiero que tenga esto, que tenga esto, que tenga esto. Después eso vamos a ver, bueno, cómo comulga con otras necesidades que tenga la organización, si eso es estratégico o no. Y también si las LMS que vamos a buscar tienen ese tipo de cosas o no la tienen, ¿no? Y luego después vamos a ver, obviamente, vamos a tener otras restricciones como presupuestos, etcétera, etcétera, que tenemos que poner todo en blanco y negro, pero hacer este proceso ya va a ser de la noche al día, porque ya sabemos qué es lo que los líderes de negocio quieren. Estamos preguntando a los que van a ser los superusuarios de esto.
Le vamos a preguntar acerca de su experiencia, le vamos a preguntar acerca de qué cosas han funcionado bien, qué cosas han funcionado mal, cómo aprende la gente. Los procesos actuales, si están presentando algún tipo de barreras o bloqueadores, ¿no? La herramienta actual nos está presentando algún tipo de problemas que está haciendo que la gente no pueda aprender bien, que no tenga las herramientas necesarias para hacer bien su trabajo. Y la pregunta de la varita mágica es, en un mundo perfecto, ¿qué es lo que haría una LMS, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Como ustedes ahí, esto no, para hacer todas estas preguntas, ustedes no necesitan presupuesto. Pueden preguntar lo que quieran y lo que van a hacer es traer ese montón de información de ellos, de cuál sería para estas personas, para este rol de diseñadores instruccionales, lo ideal, ¿no? Eso es súper importante. Les va a ayudar un montón a la hora de definir cuáles son las herramientas que vamos a necesitar en la LMS futura. Y luego, el mundo de los instructores, ¿no? Importante saber los volúmenes que manejan esos instructores. Cuántas sesiones o programas llevan al mes, en el año cuántas son, con qué frecuencia se hace, es una vez por semana, los martes. Un ejemplo que estamos trabajando ahora es una empresa que tiene definido por proceso que los martes a tal hora se hacen las inducciones de los nuevos empleados. Pero ¿qué pasa? Las necesidades de negocio y de operación muchas veces no se alinean a ese proceso y mandan muy seguido, digamos, a personas para que tomen esas inducciones. Y lo que termina pasando es que las personas encargadas de las inducciones tienen que dedicar muchísimo tiempo a esas inducciones y no pueden dedicarse a capacitaciones o a tareas más estratégicas, ¿no? Entonces, ese es un tema súper interesante, porque el caso de negocio es como muy claro, porque podemos a ellos decirles, mira, vamos a poner una LMS, una plataforma, una tecnología, que lo que nos va a posibilitar es poder poner ahí ya de manera asincrónica una inducción en donde no se va a necesitar que ustedes dediquen tanto tiempo para poder hacerlo, sino que la gente lo va a hacer a su ritmo y luego van a ir con ustedes a hacerlo, a hacer ciertas tareas, a hacer ciertas evaluaciones o lo que sea en un menor tiempo, ¿no? Entonces, eso ya empieza a ser mucho más eficiente, ¿no? Ahora, empezamos a automatizar y todo eso va quedando en un registro. O sea, por eso es súper importante hacer todas estas preguntas, ¿no? Frecuencia, volumen, cómo se inscriben la gente en los cursos actuales a través de una LMS actual o a través de un proceso de recursos humanos, nos pasa una lista. ¿Qué tan bien se sienten al trabajar con la LMS actual? O sea, ¿qué les gustaría que cambiase? Después vamos a ir a ver si en el mercado existe algo que responda a esas expectativas, ¿no? Pero lo importante es que ustedes hagan las preguntas. ¿Qué información recopilan sobre estos asistentes, ¿no? Pasan listas, si llegó o no llegó, a qué hora llegó, si estuvo en toda la sesión, en qué porcentaje de la sesión, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué otras cosas ustedes están necesitando tener estas personas, estos instructores? Si se recopilan las calificaciones, si puso atención, si participó, si llegó en punto, todo, o sea, toda esa información ustedes tienen que tenerla a la mano para poder después llegar a preguntar a los sistemas si esto lo cumplen. Bien, André, no sé, ¿algún comentario antes de pasar al tercero de los puntos? No, respecto, o sea, son un montón de consultas, los instructores también, ahora no tanto, pero también tienen en cuenta que son como la función también que está en contacto o estaba en contacto presencial con por ahí algunos colaboradores de algunas experiencias blended. Entonces, una de las cuestiones más usuales es eso, ¿no? Cómo hacen estas instrucciones, qué es el input, qué reciben de los colaboradores y qué constancias tienen que dar también. Eso siempre ver cómo están conectados con toda la organización, porque un instructor no está en el vacío tampoco. Entonces, eso, cómo se relacionan con el contenido, con la audiencia final y con las personas que tienen que hacer como el reporting de esas experiencias de aprendizaje, siempre va a ser algo que va a estar en la grilla de sus preguntas, por siempre. Se comunica, digamos, con procesos dentro de la organización. O sea, puede ser que los instructores, parte de las necesidades que tengan que dar un reporte a recursos humanos de quienes terminaron o a seguridad, quienes terminaron las inducciones. Y bueno, todo eso, como la LMS puede después
servir como un instrumento de brindar toda esa información, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar? Bien, entonces, esta es la pregunta de la varita mágica, ¿no? Sin restricciones ni presupuestos, ¿qué es lo que te gustaría que hiciera una LMS? Entonces, después, tercer área para preguntar, para averiguar, importantísimo es el soporte, el apoyo que van a necesitar después en el día a día. ¿Lo hacemos de una forma centralizada o lo hacemos de una forma descentralizada? ¿Va a haber un equipo encargado de responder a todas las necesidades de soporte que van a existir? ¿O vamos a capacitar todas estas personas, todos estos roles, para que ellos sean capaces de hacerlo, ellos mismos, ¿no? Hay ventajas y desventajas de ambas aproximaciones, ¿no? Pero una vez identificados estos grupos, tenemos que entender muy bien qué objetivos tienen, qué funciones tienen, qué responsabilidades, qué limitaciones, cuáles son las competencias que tienen, para formular un plan para poder apoyarlos, ¿no? Entonces, ya sea que sea a través de un modelo de servicio totalmente centralizado o delegar responsabilidades, ¿no? Pongo un ejemplo, somos los administradores de la plataforma. En la plataforma tenemos muchas sesiones presenciales que se dan día a día en la empresa. Y quizás un modelo centralizado sería los administradores somos los encargados de pasar lista, por un ejemplo tonto que se me ocurre, ¿no? De marcar quién fue a la sesión y quién no fue a la sesión. Ese sería un enfoque centralizado donde los instructores nos van a enviar a nosotros, administradores, la lista de los que asistieron. Y un modelo descentralizado sería, le enseñamos al instructor a que él no solamente pase lista, sino que él cree el evento, por ejemplo. Entonces, es importante saber con dónde vamos a poner, es como una línea que tenemos que ecualizar nosotros entre si queremos centralizar o descentralizar. Entonces, ¿qué cosas queremos hacer de una forma u otra? Entonces, es súper importante para tenerlo en cuenta. ¿Por qué es importante? Porque la descentralización, o sea, de alguna forma como que marca también qué tan ágil va a ser la toma de decisiones. Nosotros tenemos la posibilidad, nosotros nos gusta utilizar un modelo que les vamos a mostrar ahora para poder mapear, digamos, estos usuarios. Voy a pasar directamente a ello para mostrarles. Nosotros lo que hacemos es, según las tareas de los usuarios, lo que hacemos es, ok, ¿son tareas con poca frecuencia o con mucha frecuencia? ¿Son rutinarias o no son rutinarias? Y en base a eso, como que tenemos distintas acciones para tomar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de tareas que se hacen con poca frecuencia, que no son tan rutinarias, puede ser que el modelo de soporte de ese tipo de tareas sea, bueno, vengan y pregúntenos para encontrar la mejor solución. Son tareas súper esporádicas, son tareas que no son, pues, van a ser muy infrecuentes. O sea, no hace falta tener un modelo de soporte estandarizado a esto porque puede hacer que sean cosas que tenemos que pensarlas bien, trabajar con ellos, un modelo más consultivo. Por eso es que le ponemos acá de consultar, ¿no? Luego, si nos vamos al lado derecho superior de la gráfica, tenemos lo que es mucha frecuencia y no es tan rutinario. Entonces, esos van a ser como no es tan rutinario y es mucha frecuencia, son usuarios que son complejos, que van a tener alto volumen, ¿no? Porque es mucha frecuencia. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que tenemos que disponibilizar recursos para poder atender a este tipo de usuarios, ¿no? A este tipo de clientes, porque van a traernos cosas que no van a aparecer con mucha frecuencia y no van a hacer cosas quiero hacer esta nueva funcionalidad dentro del LMS, quiero que esta vez pase esto. Eso consume mucho tiempo. Porque son muchos pedidos de cosas que no pasan todo el día. Eso tenemos que ver cómo lo vamos a manejar, ¿no? Es importante. Luego después vámonos al lado izquierdo inferior, donde está la palabra administrar, que son tareas que son con poca frecuencia y son muy rutinarias, ¿no? Entonces, son
muy infrecuentes, son muy claras las que hay que hacer porque son como, al ser rutinarias, sabemos que van a venir, o sea, podemos tomarlas nosotros como administradores, ¿no? Y por último, este que es clave, este último cuadrante que está a la derecha inferior, que es tareas con mucha frecuencia y son muy rutinarias. Entonces, en este caso, este tipo de tareas, voy a poner un ejemplo, pasar lista, que es lo que estábamos hablando, pasar lista a los eventos. Es muy rutinario porque hay eventos toda la semana y hay que pasar lista después de cada evento. Hay mucha frecuencia, ¿no? Y es muy rutinario. Entonces, a eso lo que indica la lógica es vayamos y capacitemos o habilitemos a esos instructores para que lo puedan hacer ellos mismos, ¿no? Así, nuestro soporte va a ser capacitarlos para que puedan hacer las cosas de manera mucho más ágil, ¿no? Entonces, para eso le brindamos este modelo que les puede servir un montón a la hora de analizar la complejidad de una tarea, ¿no? En cuanto a si es, qué tan rutinaria es, qué tantas veces se hace, o sea, si se hace todos los días o no, y si es frecuente o no es frecuente que aparezca. Y eso les va a ayudar a definir el tipo de soporte que tienen que brindar dentro de la organización. Perdón, esto es lo que estábamos comentando ahora. Y ahora vamos a ir al cuarto punto, que es cuál va a ser el modelo de servicio y de capacitación que vamos a dar. Eso tienen que tenerlo muy claro siempre, porque obviamente aprender a manejar un sistema como estos, si bien no es una ciencia oculta, como se dice, no es la NASA, digamos, de alguna forma, pero sí lleva una curva de aprendizaje, ¿no? Aprender a manejar estas herramientas, aprender a mantener la información de manera que sea escalable. O sea, hay una curva que tenemos que nosotros estar atentos a ayudarles a transitar a nuestros usuarios, ¿no? Entonces hay que identificar primero a los usuarios que necesitan mayor soporte. Lo podemos hacer desde antes mejor, y si no durante la implementación, vamos a ir viendo quiénes son los que tienen mayor problema. Entonces, el siguiente paso es, bueno, pensar, articular cuáles van a ser esos servicios específicos que vamos a proporcionar a estos equipos bajo un modelo operativo, ¿no? Entonces, estos aportes lo que va a determinar el tamaño del equipo que ustedes van a necesitar para poder mantener esta LMS, obviamente, porque si van por un enfoque súper descentralizado, lo que van a tener que hacer es capacitar a esas personas para que lo hagan. Si van por un enfoque más centralizado, van a tener que tener un equipo que pueda, digamos, ayudar en el momento de la necesidad para poder responder rápidamente, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son esos procesos y servicios donde se pueden planear, digamos, ofrecer ayuda, ya sea capacitación o sea soporte? Ahora vamos a mostrarles una lista bastante exhaustiva, pero es importante que sobre esta lista de cosas como que hacer bien explícito qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer para poder alinear, digamos, esas expectativas. Entonces, una lista que es amplia pero no completa de los tipos de apoyo que se pueden brindar es el blended learning, es decir, las LMS suelen tener muchísimas actividades, pueden tener foros, pueden tener encuestas, tareas, un montón de tipos de actividades y objetos de aprendizaje que enriquecen mucho las experiencias de aprendizaje, no solo desde el punto de vista totalmente digital, sino que sean blended, ¿no? Entonces, hay que considerar ofrecer este tipo de soporte, ya que hay muchos usuarios, tanto diseñadores instruccionales como instructores, que no tienen idea de esto. Y si no les enseñamos este tipo de cosas, lo que va a suceder es que no van a poder sacar de todo el potencial a la herramienta, ¿no? Entonces, y esto es algo que lo puede hacer directamente el instructor o el diseñador instruccional, o lo puede hacer el administrador. Entonces, tenemos que nosotros ver si vamos a ofrecer este servicio o no lo vamos a ofrecer.
si esto va a estar en manos de un socio, de un proveedor, o si no lo va a hacer, ¿no? Pero eso es importante, ¿no? Porque obviamente cuando alguien implementa una LMS, que es un proceso que tampoco es tan complicado, ¿no? Pero sí lleva un nivel de esfuerzo y de trabajo, después hay que poner todos los contenidos a la LMS para poder sacarle el jugo, digamos. Entonces, tener buen contenido y tener bien estructurados esos contenidos es clave para el éxito. Si nosotros conseguimos una LMS linda, hermosa, nueva, pero le pasamos todos los contenidos viejos y feos que teníamos antes, por decirlo mal y pronto, va a ser como no coherente, ¿no? Entonces, tratemos de pensar en eso, que si vamos a dar un salto, hay que ayudarles a nuestros superusuarios a que sean lo más exitosos posibles a través de un servicio como, bueno, te vamos a ayudar a que puedas elevar o mejorar tu nivel de diseño instruccional y poder utilizar al máximo las posibilidades de la plataforma, ¿no? Esa es una primera tarea o servicio que podemos ofrecer. Otro, obviamente, es la administración de la LMS. Podemos ofrecer la administración total a las áreas de la empresa, eh, que puede incluir esto, agregar a los usuarios, si es que no lo tenemos automatizado, crear audiencias dinámicas, matriculaciones, construir cursos, actividades, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ser muy específicos, nosotros como los que estamos liderando el proyecto de la implementación de la LMS, qué servicios se van a incluir y qué no, ¿no? Y qué cosas se van a delegar externamente, se va a hacer en outsourcing, y qué cosas se van a tomar in-house, ¿no? Y luego, Sí. dependiendo de qué es lo que se haga, hay que entrenar a la gente, ¿sí, André? No, sí que esto también me parece interesante porque muchas veces pasa que también hay que estar atento como a qué está pasando en el proyecto, cómo Ahí se empieza cortó, no esta sé si soy implementación. yo o se le cortó. O no sé, díganme, a ver, pregunto en el chat si me están escuchando Ahora, bien, más o menos. ahora sí te escucho, ahora sí te escucho. Ah, perfecto. Bueno, lo que decía con esto de la administración, ¿no? Si bien hablábamos, ¿no?, de las opciones de capacitación o de soporte, muchas veces podemos, en el entendimiento de los grupos de stakeholders y de las necesidades, poder proponer según la distinta fase del proyecto, decir, bueno, no sé, en este momento hacemos capacitación y después administramos, y a medida que estos administradores o instructores o diseñadores instruccionales van, digamos, atravesando esta curva de aprendizaje que planteamos con el uso del LMS, poder ir regulando el porcentaje de tiempo de administración o de soporte o de capacitación, porque se entiende que con la práctica hay ciertas funcionalidades que se van masterizando, hay ciertas prácticas que se van consolidando, entonces tal vez al principio lo que puede ser la administración, o sea, que se haga cargo, o nosotros nos hacemos cargo, o otro equipo se hace cargo de esto, de la creación de los cursos, de construirlos, de las actividades. Después de a poco se va a ir pasando, va cambiando ese porcentaje, pero sí estoy de acuerdo en esto, ¿no? Donde siempre como la comunicación en este punto es súper importante, porque pueden quedar como grises en, bueno, qué nos toca a nosotros, qué les toca a ustedes, qué recibimos, qué entregamos. Sí, genial, gracias, André. Bien, estamos hablando de la administración. Otra parte importante es la capacitación. Obviamente, o sea, ya prepárense para que va a tener que existir un montón de capacitación, y que no tenemos que tampoco olvidar de cuando hay nuevas personas que se agregan al equipo, hay que capacitarlas también, porque con que hubo una capacitación al inicio de la implementación, no va a ser suficiente. Vamos a tener que constantemente estar capacitando los nuevos recursos, nuevos diseñadores instruccionales que entren, nuevos instructores, etcétera, etcétera. O sea, hay que estar preparado para esto, ¿no? Incluso hay que considerar que aquellas tareas más rutinarias, los pongamos como e-learnings o como videos, para que sirvan como las capacitaciones para los que vengan después, ¿no? Eso es súper importante. Otra forma también es hacer pruebas piloto, ¿no? Entonces, eso agrega un montón de valor a las organizaciones y facilita un montón el feedback. Ese es algo que hacemos bastante nosotros desde Quinio con nuestros clientes. Para cierto tipo de clientes les ofrecemos una prueba piloto durante unos meses, donde ellos pueden incluso correr un programa en vivo desde la LMS, ya en un ambiente ellos puedan ver y sacarse todas las dudas, como para tratar de al máximo tener feedback de nuestros usuarios
y tratar de eliminar todo lo que se pueda la percepción de riesgo sobre la solución, ¿no? Luego, un help desk, una mesa de ayuda, es importante en organizaciones muy grandes. Hay que considerar también armar un help desk para que los stakeholders, o sea, para que todos sus superusuarios puedan tener ayuda en el momento de la necesidad, ¿no? Eso también puede ser algo que se puede hacer internamente en la organización, puede ser lo que lo provea el proveedor, valga la redundancia. Y luego después, una posibilidad es también tener como sesiones de soporte recurrentes, donde digamos, bueno, todos los martes a las 4 de la tarde vamos a tener una sesión donde vamos a ir hablando acerca de una funcionalidad de la LMS, ¿no? Eso también ha funcionado y es una buena práctica. Sí, Entonces, esto puede ser muy, sí, muy útil para esto que hablábamos, ¿no? Estas horas de soporte, como ya veníamos identificando estos superusuarios, ¿no? Estos instructores y señores instruccionales, esas horas de soporte, si las ofrecemos, puede estar interesante porque vamos a los temas que este grupo de usuarios, digamos, más les aprieta o que más Tenemos problemas una tienen o más pregunta en vivo que curiosidad había tienen. quedado Entonces, de como hace que un ya, rato, que nos si estaba clara empezamos la diferencia entre si arrancamos desde el frecuente y principio con una buena rutinario. No sé segmentación de si grupo hay un y un buen mapeo ejemplo de más necesidades, claro, o todas estas quizás también soluciones podemos que responderla podamos vía mail. ofrecer van a partir No de se eso. preocupen si no es muy Entonces claro el también lo vamos ejemplo. a tener mucho más claro y va a ser mucho más fácil organizarlo también. sí, totalmente. Y perdón, que perdí acá donde estaba, un segundo, rezo la pantalla. Bien, entonces, y último de los puntos es prepárense para que todo esto cambie. O sea, hay que programar, una buena práctica es tener check-ins regulares para asegurarnos que el proceso va manteniéndose en marcha. Esta es una cosa que con nuestros clientes, todos nuestros clientes del EMS hacemos, o sea que tenemos contactos mensuales con ellos, que es, y apertura, digamos, a preguntas tipo consultoría ilimitadas, para que se vayan sacando todas las dudas. Obviamente, lo que necesitamos, tanto ustedes si están implementando una LMS dentro de su organización, o nosotros como proveedores, tratar de que al máximo se utilice el potencial de la LMS. Entonces, luego también es importante también como tener ese modelo para poder ir compartiendo con distintos grupos. Algunos van a estar encantados, otros no. Eso pasa siempre. Estén preparados para ello también. Lo importante es que el negocio tenga estratégicamente algo mejor de lo que tenía antes. Entonces, si hicimos bien este proceso, responder muy bien, digamos, incluso a no están tan contentos porque probablemente están haciendo la administración muy pesada y no están preparados con las competencias para ello, pero hay formas de solucionar eso. Pero el hecho de que el negocio esté obteniendo, digamos, un valor agregado, eso es lo más importante. Hay que planificar los cambios, ¿verdad? Que va a haber tanto digamos, en función de los comentarios y las preferencias que vayan existiendo, hay que estar haciendo cambios constantes. Recuerden que ahora estamos en el mundo del agile, tenemos que ser muy ágiles, tenemos que estar escuchando a nuestros usuarios, tenemos que estar con el oído muy pegado a ellos para poder ir estableciendo dónde hay que dar pequeñas desviaciones para poder corregir el rumbo. Entonces, estas decisiones nos van a guiar acerca de qué tanto equipo se necesita y presupuesto, obviamente, para poder no solamente llevar a cabo una implementación con éxito, sino para mantener esta implementación en el tiempo. Así que, bueno, estas son digamos, las recomendaciones que les tenemos. Estamos casi en tiempo, faltan 6 minutos. Recuerden que esto va a ser parte de una guía que les vamos a dar todo esto resumido para que no se preocupen en tomar nota, pero va a estar todo en una guía donde lo van a poder encontrar súper claro cuál es este proceso, ¿no? Pero acá lo que estaríamos llegando es al final de la segunda parte, son nuestros superusuarios. Ya hablamos de los líderes del negocio, hablamos de los superusuarios y ese es el momento que si nos quieren hacer alguna pregunta, y en la próxima sesión lo que vamos a ver es otra parte súper importante que es los usuarios, ¿no? ¿Cuáles son esos casos de uso de los usuarios?
¿Estás buscando el slide? Exactamente. ¿No? Estoy buscando, no, yo estoy buscando el slide para que acompañe el gráfico también. Claro. O sea, recuerden que hay tareas que son, obviamente, van a ser rutinarias y otras que son frecuentes. Digamos, ubíquense más con algo que va a ser no rutinario y poco frecuente. O sea, hay cosas que aparecen de vez en cuando, la necesidad y la tarea no es tan repetitiva, ¿no? Como que el ejemplo más claro es pasar lista. Es algo que es muy rutinario, tiene mucha frecuencia porque hay muchas veces que se pasa lista, ¿no? Entonces puede hacer que no pasemos lista nunca. Y eso se nos ubica, o que pasemos pocas veces, no es tan rutinaria, y lo que termina siendo es donde todo pasa al eje superior en no rutinario y se hace con poca frecuencia. Es decir, ubíquense mucho en si es algo que se hace poco, porque es muy especializado, si es algo en donde se va a hacer muy frecuentemente y tenemos que ver cómo hacer para gestionar y administrarlo, porque son usuarios que pueden traer cosas que sean muy complejos, pueden tener necesidades muy complejas y nosotros tenemos que estar atentos para poder a estos usuarios con necesidades complejas poder gestionar cómo vamos a ayudarles, ¿no? Está la parte de administración, en donde son con poca frecuencia y son rutinarias, en donde un ejemplo de eso es las tareas de configuración que son más generales de la LMS, que son cosas que no se cambian tanto, pero que no es nada del otro mundo. Y obviamente todo lo que sea como pasar lista, que es muy frecuente y muy rutinario, y en ese caso hay que capacitar o habilitar a estos usuarios. Aquí nos preguntan qué herramientas de autor funcionan con SLMS. Nosotros implementamos una plataforma que se llama Totara Learn, pero usualmente las LMS, digamos, todas las herramientas de autor suelen producir formatos que las aceptan todas las LMS, digamos, como que no es que se necesite una especial, o sea, todas las herramientas de autor se formatean en SCORM y luego el SCORM es lo que se pone en cualquier LMS. Entonces tienen que fijarse muy bien que una LMS, una de las cosas básicas que tiene que tener es que acepte el formato SCORM y obviamente que esté preparada para el futuro con XAPI, ¿no? Son como cosas, son formatos que se utilizan en la industria de e-learning que facilitan la comunicación de los contenidos con la LMS. Eso hace que sea posible el registro de todo lo que sucede durante el curso. Eso es desde dónde se quedó el usuario hasta las calificaciones, respuestas, preguntas, todas las interacciones, intentos, etc. Es importante del formato Scrum. A ver. Acá preguntan, perdón, te retomo esta pregunta, es ¿las grabaciones y las presentaciones son el material que usamos para la evaluación? Efectivamente estamos compartiendo digamos, las guías y las grabaciones van a llegarles a ustedes también y todo lo que estemos explicando acá digamos, va a corresponder a la evaluación para certificarlos en LMS Explorer. Sí, la idea es que, tal como dice André, van a recibir todas las guías, todas las grabaciones, van a recibir después un link, una liga para poder conectarse a una LMS, dicho sea de paso, para poder certificarse ahí de una manera automática en el momento que ustedes tengan tiempo. Y ahí van a encontrar otra vez todos los materiales para que puedan estudiar en un solo lugar y contestar las preguntas, ¿no? Una vez contestadas las preguntas, si les contestan con más de 80%, van a poder certificarse, recibir el certificado y recibir una insignia también que los acredita como que ya hicieron todo este proceso. André, estamos en 1 hora y algunos segundos. Saben que nosotros solemos extendernos un poco con los webinars, pero bueno, si tienen reuniones o calls programadas, esto les va a estar llegando obviamente automáticamente con un correo de seguimiento y van a encontrar la grabación en YouTube. Sí, No sé genial. si quieren agregar algo más.
Yo lo único que les iba a agregar es que, obviamente, además del material que encuentran en YouTube, a veces tienen preguntas puntuales. Me había quedado colgada justamente la del presupuesto. Y bueno, para eso tenemos una buena herramienta que son los insights de Quinio en nuestra página web, que ahora les voy a dejar un link para que accedan. Les advierto que van a pasar un par de horas nivel Wikipedia buscando artículos. Pero es un recurso interesante para cuando tienen ciertas dudas puntuales o se encuentran con esa barrera. No voy a hacer ninguna mención a la gente de finanzas, pero sabemos que a veces pueden ser difíciles de convencer internamente. Así que es un buen artículo para comenzar con eso. Andrés Rodríguez, perdón, les hablé encima. Solo quería recordarles esa buena herramienta. Genial, gracias Martín. Bueno, los esperamos a la tercera y última sesión de la próxima semana, donde vamos a coronar, digamos, acá en el canal de YouTube que les acaba de compartir Martín. Ahí se van a encontrar con las sesiones, también les van a llegar por su correo electrónico y también lo van a encontrar en la LMS que vamos a utilizar para la certificación, así que no se preocupen, hay que descuidarse bastante para no encontrarse con los videos. Así que muchas gracias por acompañarnos y haber gastado una horita de su día para escucharnos. Y estaremos hablando la próxima semana. Muchas gracias a todos. Los esperamos para la próxima semana. Y recuerden que ya están registrados automáticamente para la próxima sesión.